lipasa pancreática. Esos ácidos grasos se vuelven a empaquetar en el intestino y si recuerdan que se forma el kilomicrón. Sí, ¿verdad? El kilomicrón sale del intestino a la linfa, a la sangre. Y luego cuando salen a la linfa son sometidos por una proteína que se llama lipoproteína lipasa, que es activada por ApoC2, le quita grandes cantidades de triglicéridos para que estas los lleven a diferentes tejidos, como a glándula mamaria, como a pulmón, que también lo mencionábamos el día de ayer, y entonces se va formando el remanente de kilomicrón, y luego llegan al hígado, por ApoE, y luego VLDL, parte de lo que ustedes ya vimos el semestre pasado. Pero en el caso, cuando el índice hipercalórico es alto, mucho acetil-CoA, mucho NADH, acuérdense dónde está el índice hipercalórico mayor, en el hígado, porque el 60% de la glucosa se metaboliza ahí. Entonces, cuando hay mucha energía desde el punto de vista hepático, por las moléculas de ATP y acetilcoenzima y NADH, ustedes saben que se van a empezar a crear bloqueos alostéricos. PFK1 se detiene, complejo PDH, piruvato sinasa. De hecho, acuérdense que la primera que se detiene es la PFK1, la que determina la velocidad de la glucólisis. Entonces es la que la frenan primero. Nos vamos más abajo. Ahora sí se fijan que, si lo podemos analizar, cuando se empieza a detener la glucólisis se asegura que la parte preparatoria de beneficio se detenga. PFK1 y piruvato sinasa. ¿Se fijan? O sea, las dos etapas que habíamos visto se detienen, no más, ya hay suficiente energía. Luego nos vamos a la mitocondria, complejo PDH se detiene. Y luego todas las enzimas deshidrogenasas de Krebs, donde hay mucho NADH, ¿sí me estoy dando a entender? Pues todo eso se detiene el flujo, pum, 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 se bloquean. Ahora sí, vámonos a sacar citrato para que se convierta en acetil-CoA. ¿Qué es lo que va a suceder? Citrato sale, usamos citrato liasa para romper 4 carbonos y 2 carbonos, acetil-CoA y oxalacetato, ¿se acuerdan? El oxalacetato tendrá que entrar en forma de malato o el oxalacetato se tendrá que convertir en piruvato por la enzima málica. ¿Vamos bien? Y entramos vía traslocasa de la molécula de piruvato o lanzadera de malato y volvemos a hacer el ciclo. En el caso, tengo acetil-CoA, tengo que utilizar la enzima limitante. Raimundo, ¿cuál es la enzima limitante de la síntesis de ácidos grasos? Acetilcoenzima carboxilasa, que utiliza biotina, manganeso, bicarbonato, ATP, y una coenzima que se genera, y nos troza, una coenzima que se genera cuando uso la enzima málica. ¿Cómo se llama esa coenzima que se genera? ¿Qué la ocupa la acetilcoenzima carboxilasa? Que también la generamos en la vía de las pentosas. NADPH, y en la síntesis de colesterol. Ese NADPH ya lo vamos a requerir para varias cosas. Bueno, todo eso que se va generando es para hacer trabajar la acetilcoenzima carboxilasa. Habíamos mencionado que la acetilcoenzima carboxilasa es estimulada por insulina, pero que también tenía su activador alostérico. Ray, una segunda oportunidad. ¿Cómo se llama el activador alostérico de acetilcoenzima carboxilasa? Su precursor, para que me lo entiendas. ¿De qué? Su precursor de la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Cuál sería su activador alostérico? ¿Quién lo? Citrato. Ahora, yo les mencioné, Rosales, ¿quién es el inhibidor alostérico? Es un ácido graso activado que viene de la beta-oxidación. Bueno, que se genera durante la lipólisis para empezar beta-oxidación. ¿El ácido? Acetilcoenzima. Acetilcoenzima ahorita lo van a conocer. Se tiene que activar. Es cuando ya estoy en estados de ayuno, el acetil-CoA. Y en el caso, la molécula de acetilcoenzima es en estado de alimentación. Ahora, ¿qué formamos? Paso limitante. Malonil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué habíamos dicho de malonilcoenzima? Que es un complejo enzimático muy grande, de 7 enzimas, que vamos a hacer que de acetilcoenzima A, que se generó de 2 carbonos, pasamos a malonil a 3 carbonos, y el resto de las enzimas hacen elongaciones para hacer crecer la cadena y formar ácidos grasos de 16 carbonos. Obviamente nosotros ocupamos muchos ácidos grasos para formar triglicéridos. Cada 3 se unen con un glicerol 3-fosfato
para hacer un triglicérido, ¿estamos de acuerdo? Entonces se ocupan muchas moléculas de palmitato o ácido palmítico para formar triglicéridos. ¿En dónde? En el citosol, obviamente. La elongación, acuérdense que sucede en la parte del retículo endoplasmático liso. Ajá. A mí solamente me queda duda de dónde sale el glicerol, o sea, ¿qué molécula lo arroja? Okay. Si yo estoy hablando que está sucediendo en el tejido adiposo o en el hígado, porque están los dos sitios, ¿no? Porque la glucosa va a esos dos sitios, uno por GLUT2 y otro por GLUT4. Pero aparte que en el tejido adiposo y en el hígado hubo glucólisis y se generó glicerol 3-fosfato de la glucólisis. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ese glicerol 3-fosfato se va a unir con los ácidos grasos que vienen del acetil-CoA. Entonces, se van a hacer una reacción de esterificación. 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol, un azúcar alcohol, y hacen el enlace éster, que se queda como triglicérido. Aparte que ese glicerol 3-fosfato viene de la glucólisis, porque acuérdate que el acetil-CoA sale del citosol. ¿Y dónde está la glucólisis? En el citosol. ¿Sí? Entonces, si se forman en el hígado, ¿cómo lo saco? En forma de VLDL. ¿Estamos de acuerdo? Si se forman en el tejido adiposo, pues ahí se quedan. No ocupan transporte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces ya vimos cómo se quedan los triglicéridos y esos son utilizados para nuestros tiempos de ayuno. Cuando sobrepasamos las 12 horas, podemos usarlos como fuente de energía. Ahora, recuerden que cuando yo formo moléculas de cuerpos cetónicos son ácidos grasos. ¿Sí? Son moléculas de ácidos grasos, pero muy pequeños. Bueno, me voy a meter aquí, tiene un poco de generalidades. Dice, la oxidación de los ácidos grasos es la vía central de aporte de energía en los animales. Muchos protistas y bacterias, el proceso ocurre en la mitocondria. Las grasas proveen, ya habíamos mencionado, 9 calorías por gramo al degradarse por beta-oxidación y el ciclo de Krebs, mientras que los carbohidratos producen 4 por la glucólisis y el ciclo de Krebs. Las proteínas también te generan 4. O sea, si tú sumas 4 y 4, proteína y carbohidrato, no le llegas al lípido, te da el doble de aporte. Por eso cuando se hace la dieta keto, no suben de peso, porque así como lo comen, se lo gastan. No acumulan, ellos no acumulan. O sea, no está tan descabellado hacer una dieta cetogénica. ¿Cuál es el problema? La oxidación. Tienes que estar consumiendo muchos antioxidantes, nada más. Y si se fijan que si yo hago beta-oxidación o uso este aporte de energía, no uso insulina. O sea, no hay resistencia a la insulina. Hay un poco de menos posibilidades de desarrollar diabetes. Porque no estás usando puro glucagón y adrenalina. ¿Se fijan? No hay uso porque no comes carbohidratos. Ahora, pero ustedes saben que los carbohidratos son la primera fuente de energía y sirven para muchas estructuras y para muchas cuestiones de los nucleótidos. O sea, tendríamos que balancear. Yo conozco a alguien que sí come carbohidratos, pero nada más naturales, no come nada procesado, no galletas, no pan, no refrescos, no sodas, nada más come frutas medidas. O sea, dice, yo sí me como un plátano, pero no me como 3 plátanos. Sí como mango, me como medio mango. ¿Sí se fijan? O sea, dice, y tengo mucha actividad física, entonces nunca almacena. O sea, no acumula, más bien dicho. Esa es la palabra, nunca acumula. ¿Como arroz? Sí. Así. Tiene una medida, como de las cucharadas de donde se sirve la nieve. ¿Se han visto? Hagan de cuenta, es mi porción. Y no voy a mezclar frijol con arroz. Me como máximo 2 tortillas. Y si puedo, me como una. Sí se puede, pero es querer. Es difícil. Ustedes saben que estamos muy adictos al azúcar, la mayoría de los seres humanos, como tal, ¿no? Ahora, estas son las etapas del proceso del aprovechamiento energético de los ácidos grasos. Yo no puedo hablarles de beta-oxidación, cetogénesis, cetólisis, si no hablo de lipólisis. Primero tenemos que saber cómo se degrada el triglicérido, cómo se moviliza en el tejido adiposo. Y luego de ahí cómo es llevado al hígado o al músculo, porque los ácidos grasos son llevados a hígado o músculo. Dice movilización de los ácidos grasos desde los tejidos de reserva. Ese punto número 1 es lipólisis. Entonces les voy a enseñar una enzima que ya la habíamos visto, se llama lipasa sensible hormona.
Sí, vamos a hablar de dos enzimas que hacen la degradación. Y activación de los ácidos grasos. Vamos a ver que hay una enzima que los activa. ¿Por qué? Porque si los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo al hígado o al músculo no son activados, no son reconocidos por una molécula que se llama carnitina. La carnitina los tiene que meter, los tiene que introducir. Entonces es la primera etapa. Ingreso de los acil-CoA a la matriz mitocondrial. ¿Por qué molécula? Carnitina. Y luego sufre la beta-oxidación. La beta-oxidación es bien fácil porque nada más son 4 pasos. Oxidación, hidrólisis, oxidación y tiólisis. Es bien facilito. Uso FAT, uso una molécula de agua, uso NADH y uso un grupo tiol. Punto. Se acabó. Es la ruta metabólica más fácil y corta que hay. Es la ventaja, ¿verdad? Y luego aprovechamiento energético. ¿En qué se convierten las moléculas de ácidos grasos cuando llegan a la mitocondria por beta-oxidación? Acetilcoenzima A. ¿Ok? Acetilcoenzima A. Ahora, si yo tengo acetilcoenzima A y lo quiero convertir en energía, ¿qué voy a seguir? Krebs para formar cadena transportadora electrónica. O si hago Krebs, voy a llegar a oxalacetato. ¿Y qué enzima utilizo en el hígado? Piruvato carboxilasa y hago gluconeogénesis. ¿Sí se fijan? Entonces puedo obtener. Ahora, el glicerol, ¿qué pasa con el glicerol? Se va a la vía glucolítica a hacer gluconeogénesis. O sea, por donde tú lo veas, tú puedes generar gluconeogénesis conectándote con el acetilcoenzima A, que viene de los ácidos grasos, por oxalacetato, y también puedes hacer gluconeogénesis por el glicerol. O sea, vas a obtener energía al fin y al cabo, por 2 caminos. ¿Sí? Miren, ese es el esquema. Espero que sí me lo puedan entender. Se los voy a explicar. Miren, en el lado derecho tengo un adipocito, está de color amarillo. Y ahí yo tengo triglicéridos. Si se fijan que está TAG, ¿no? Está de color café. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos triglicéridos? Esos triglicéridos, ¿sí? Necesitamos a esta enzima lipasa sensible a hormonas, activarla para que se haga más activa. Y ustedes saben que fosforilada, las enzimas de degradación son más activas. ¿Quién va a fosforilar a la lipasa sensible a hormonas? La proteína quinasa A. Es la encargada de hacer todo. Si se fijan, a lo largo de las rutas hemos estado hablando de esta proteína muy importante, que también, de hecho, es muy reconocida en estados de alimentación por la insulina. Entonces, la PKA va a permitir la fosforilación de lipasa, de esta enzima. ¿Y qué hace la lipasa? Rompe los triglicéridos, degrada los triglicéridos. Esos triglicéridos, ¿en qué se van a convertir? Si se fijan, en ácidos grasos más glicerol, aparece en la parte de abajo. Ahora, fíjense bien, el glicerol va a seguir la ruta, no se alcanza a ver porque se corta, pero fíjense, glicerol, aquí va la línea, apenas se alcanza a ver. Y dice que tiene 2 caminos, glicerol. Ahora, ¿quién lo transporta? Nadie, solito se va. Nadie le ayuda. Glicerol sale del tejido adiposo después del proceso de lipólisis por la lipasa sensible a hormonas que fue fosforilada por la proteína quinasa. Sale. Y el glicerol tiene 2 caminos, no se les olvide. Resterificación, ¿qué quiere decir? Volver a formar más triglicéridos, porque aquí hay ácidos grasos seguramente, o gluconeogénesis. Aquí nos vamos a conectar a un paso de la vía de la glucólisis. ¿Okay? Entonces ahí son los 2 caminos que tiene el glicerol. Ahora, vámonos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos también van a salir a la circulación, pero lo hacen con ayuda de albúmina. La albúmina es la que los transporta de tejido adiposo a hígado. Ahora, los ácidos grasos no solamente viajan al hígado, pueden viajar al músculo. También le pueden dar suministro. Obviamente, la mayoría van al hígado, pero también el músculo le puede llegar ácidos grasos por albúmina. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos? Tienen que ser activados por una enzima que ahorita la vamos a ver y se convierten en acil-CoA. Acil-CoA, ¿qué es lo que va a pasar? Los tiene que meter la carnitina. Entonces vamos ahí a hablar de como de un switch, como de un cambio. Esta molécula de CoA, ¿sí?, va a ser cambiada por la molécula de carnitina. Entonces, ¿cómo va a entrar?
acilcarnitina, ahorita lo vamos a ver. Después vamos a ver que le devuelven la molécula de CoA en las mitocondrias, ahorita lo vamos a ver. Luego sucede la beta oxidación, por 4 pasos que hoy la miraremos, hoy en la tarde seguramente, y nos convertimos en la molécula de acetilcoenzima. En esto se convierten los ácidos grasos. Ahora, ¿qué pasa como recuérdense que los ácidos grasos dan mucho aporte de energía? Llega un momento que va a haber unos ácidos grasos en forma de acetilcoenzima que no van a lograr entrar a la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa a esos ácidos grasos que no entran a la mitocondria, específicamente el ciclo de Krebs? Esas moléculas de acetil-CoA que no hagan Krebs, porque esté tan saturado de tantas moléculas de estas, van a empezar a formar algo que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se forman a partir de moléculas de acetilcoenzima A que provienen de la beta-oxidación. O sea que cuando tú tengas un paciente con cetonuria, que dice que está usando las grasas como fuente de energía, trae un aliento acidótico, en la orina trae cetonas o cetonuria, te lo marca el examen, el parámetro químico. Entonces, cuando alguien está en estado de cetonuria, que dice que ya está usando las grasas. ¿En qué situaciones un paciente o una persona le pasa eso? Ayuno prolongado, 12-24 horas más de ayuno, o cetoacidosis diabética. ¿Por qué la cetoacidosis diabética? Si un diabético mal controlado trae la glucosa bien elevada, en sangre no entra la célula, no hay aporte de ATP, menos acumulación o formación de glucógeno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el organismo? Rascarle a los ácidos grasos, de los triglicéridos, y por eso el diabético tipo 1 es flaco, el insulino dependiente son bien flaquillos. El tipo 2, como empieza a comer más, acumula, son más llenitos. Entonces, cuando ya el cuerpo se cansa por mal control, producir insulina, dan el bajón, ¡pum! ¿Qué le pasó? Pues se hizo insulino dependiente, porque ya el páncreas se cansó de producir insulina. Dijo, ahí te ves. Y que te ayude el glucagón y la adrenalina. Obviamente, pues te van a subir más la glucosa, por eso no baja. Es cuando le tengo que meter al diabético tipo 2 para bajarlo de peso, le meto metformina. ¿A qué le voy a pegar? A la acetilcoenzima carboxilasa para que ya no haga tantos triglicéridos y no acumule. Y luego le voy a pegar a otra enzima que vamos a ver para la síntesis de colesterol. Lo que evito con un paciente es dislipidemia, riesgo cardíaco, hipertensión, ¿sí? Muchos problemas cardiovasculares los evitamos con los fármacos. Los vamos a ver. Ahora, fíjense bien, las VLDL pues se formaban en el hígado y pueden sacar pues a los triglicéridos, ya los habíamos mencionado. Ah, pero si se fijan, ¿quién influyó en la fosforilación de esta enzima? Vía AMP cíclico, ¿sí? Y esta es la enzima o la proteína que va a fosforilar, porque estamos en estado de ayuno, no puede ser insulina. Entonces, fíjense cómo PKA puede ser influenciada por insulina y por glucagón. En estado de alimentación, insulina lo hace, ¿verdad? Muy bien, entonces así es un grande panorama de lo que llega a suceder. Lo vamos a ver como paso por paso, pero ese es un muy buen esquema que ustedes tienen de representación, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Obviamente hay muchas cosas que me estoy brincando que necesito ver en algunos puntos detallados, como la beta-oxidación, la activación de la acetilcoenzima A. Que yo dije, entró el gluconeogénesis el glicerol, pero tiene que ser activado el glicerol por una enzima que ahorita vamos a ver en la tarde, se llama glicerol sinasa o quinasa, para que entre a la glucólisis. No puede entrar así nada más, no tiene la licencia de entrar como Pedro por su casa, tiene que ser activado, reconocido por el citosol para poderse metabolizar. De otra manera no puede hacerlo, aunque sean moléculas, no tienen el libre paso. Ustedes saben que aunque alguien sea ciudadano americano, todo lo tiene que demostrar. Es que tu pasaporte, el acta de nacimiento, la licencia, algo tienes que, no puedes pasar. No es como antes. Yo conocí en los 80s, era bien fácil que todo el mundo decía que era ciudadano americano y lo dejaban pasar, aunque trajera el nopal en la frente, no te podían negar. Pero ya después empezaron a dudar, dijeron, no, que nos está pasando mucha gente.
Entonces ya hay más control. Entonces lo mismo pasa aquí. Yo no le puedo dar el paso a todo mundo como molécula. Tienen que ser reconocidas, tienen que ser activadas. Es lo que vamos a ver. Bueno, primera etapa. ¿Qué necesitamos hacer? Movilizar los ácidos grasos. Están acumulados, están en reserva. Dice, el proceso es iniciado por una lipasa sensible a hormona. Entonces ya lo vimos. Lo primero es hacer esto que está acá muchos años abajo, donde están los triglicéridos por la lipasa, se llama lipólisis. Ahora, no es una vía metabólica de obtención de energía. Es una vía de degradación de los triglicéridos, para liberarlos, para soltarlos. De otra manera no pueden salir. Remueve el primer ácido graso del carbono. ¿Por qué el primer carbono? Porque son 3 carbonos, porque son 3 ácidos grasos, ¿estamos de acuerdo? Dice, o del carbono 3. Quiere decir que la lipasa degrada, mueve el carbono 1 o el carbono 3, pero no tiene poder autoridad sobre el carbono 2. Nada más puede, dice, mover el 1 y el 3, pero el 2 no. Dice, otras lipasas se encargan de hidrolizar tanto al 2 como al monoglicérido. La lipasa sensible a hormonas es activada por AMP cíclico, dependiente del glucagón o de la adrenalina, que ya las habíamos mencionado. En el estado de ayuno también esto se ve influenciado por la glucogenólisis. ¿Se acuerdan que habíamos visto vía AMP, vía IP3? Entonces también no es la excepción. Aquí nada más sí lo vamos a manejar como vía AMP. Bueno, ahora fíjense bien. Entonces la lipasa rompe carbono 1, carbono 3. Es lo que separa. ¿Qué usa la lipasa? Una molécula de agua, es una hidrolasa. Rompe. Ahora, ustedes van a decir, pero pues los lípidos se supone que con agua no se llevan. Es que acuérdense que los lípidos, como cuando son empaquetados, tienen su parte hidrofílica afuera y su parte hidrofóbica adentro. Entonces, con lo que tiene contacto la molécula de agua es su parte hidrofílica, ¿estamos de acuerdo? Por eso se puede llevar a cabo esta reacción. Entonces, no se les olvide que lipasa es activada por glucagón vía AMP cíclico y se fosforila por proteína quinasa. Lipasa rompe, degrada los carbonos 1 y 3 del triglicérido. El 2 no. ¿Quién se va a encargar del 2? Fíjense bien. Dice, para la hidrólisis del 2 monoacilglicerol, o sea, el carbono 2, es necesaria la presencia de esta enzima que traslada el grupo acilo de la posición 2 a la posición 1 y se llama isomerasa. Entonces, que no basta solo con tener lipasa sensible a hormonas, tú ocupas de la isomerasa. Acuérdense que las isomerasas hay un ¿qué? Cambio conformacional. Ahora, la lipasa dice que es carbono 1, carbono 3, no está diciendo que son los dos. Si tú usas el carbono 3, ¿qué tendrás que hacer con la isomerasa? Cambiar el 2 en A1 para que ya después se pueda romper. Entonces dependemos de isomerasa también, no solamente de la lipasa. Entonces lo que hace la isomerasa nada más es hacer un cambio, según la clasificación de las enzimas. Luego dice, luego la hidrólisis del monosil, o sea del carbono 1, se completa por acción de la lipasa. La lipasa solamente rompe carbono 1, carbono 3. El 2 no, para eso tiene que ayudar la isomerasa para ponerle en la posición 1. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ahora sí, ya se rompe. Y ya tengo, ¿qué? Ácidos grasos libres. Ah, y que se separa el glicerol, obviamente. Glicerol, acuérdense que automáticamente se separa de la acción de la hidrólisis de la lipasa. Y el glicerol va a tomar su camino solito. Yo recuerdo hace muchos años, ¿a ustedes les tocó ir a la primaria caminando? Bueno, qué elegancia. Échense un carro. Bueno, a mí sí me tocó. Yo creo que la caminata, pues digo, yo fui a primaria pública, ¿no? ¿Qué sería la distancia? De aquí, bueno, suponiendo que es recto, el camino, de aquí a la central. ¿Qué? Pues no está lejos. Primaria, pero ya te estoy hablando tipo que me soltaban tercer año, no, segundo, tercer año, pero miren, hace muchos años, 80, no estaba la violencia como ahorita, había más confianza que te soltaron, y era bueno. A mí en segundo año me soltaron, ya que me podía ir solo, tercero también, obviamente, ya sé. Entonces, eran otros tiempos, muchachos, ahorita no, y no me pasaba nada, nunca me pasó nada. Íbamos todo el chiquillero ahí caminando.
Pero yo recuerdo, en segundo año no ponía muchas cosas de atención, pero yo me acuerdo que cuando ya iba como en quinto, ya traes más noción, ya tienes un poco más tu mente mucho más alerta y con más discernimiento de muchas cosas. Yo miraba unas cosas de primer año de primaria que iban solitos, sin ayuda de nadie, solitos iban ahí, iban los duendes caminando ahí, de primer año. Hagan de cuenta que el glicerol es eso, solito lo manda, no ocupa nadie, ya se sabía el camino, el glicerol se lo sabe, pero los ácidos grasos no, se los tienen que llevar en un automóvil, ¿sí? Por albúmina, ellos no, ellos se pueden desviar, les puede pasar algo si no son llevados por albúmina, entonces la albúmina se los tiene que llevar al hígado. Ahora, también pueden ir al músculo a suministrarle energía. ¿Cuándo sucedería eso? Vamos suponiendo que yo estoy en un ayuno muy prolongado, pero estoy caminando, estoy teniendo actividad física y tengo muchos días sin comer, me quedé perdido. Y ustedes saben que aunque yo pueda y esté débil, puedo seguir caminando, aunque sea. ¿Quién le va a dar la energía a esos músculos para movilizarse? Los ácidos grasos. Por eso los ácidos grasos pueden llegar al músculo en un momento dado, pero la gran mayoría va al hígado. ¿Para qué van al hígado? Para obtener energía, para que le llegue acá, también acá, obviamente. Bueno, entonces ese es el otro esquema que ya habíamos mencionado, la activación. Ahora dice el glicerol aquí, pongan mucha atención, sale a la sangre, dice, pues en el tejido adiposo no puede metabolizarse. De la sangre retirado por el hígado, donde se transforma en dihidroxiacetona fosfato. Fíjense, cuando llega al hígado tiene que ser convertido DHAP. ¿Se acuerdan que había en la glucólisis como un triangulito? Ahí es donde va a entrar. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? En la vía metabólica. ¿Dónde lo van a agregar al glicerol? ¿Dónde lo van a meter? Gracias a glicerol quinasa, enzima que no está presente en adipocitos. Ahora, fíjense bien. Hay una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Se encuentra en adipocitos y se encuentra ¿en qué? En hígado. ¿Por qué? Porque el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa me ayuda a la síntesis de triglicéridos. Pues quiere decir que el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se encuentra en hígado y tejido adiposo. Glicerol quinasa solamente se encuentra en hígado. No se les olvide eso, por favor. ¿Sí lo anotaste, Giovanni? A ver, ¿cómo? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra en hígado y tejido adiposo para la síntesis de triglicéridos. Pues es la que nos permite que se una con los ácidos grasos para formar un triglicérido. De ahí sale el glicerol 3-fosfato que ocupamos. Y glicerol quinasa es una enzima, acuérdense que es quinasa o sinasa, es una enzima exclusivamente hepática para la activación del glicerol en ayuno. ¿Glicerol qué? Quinasa. Esa es la diferencia de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa a glicerol quinasa. Glicerol quinasa es exclusivamente de hígado. Es para la activación del glicerol en estados de ayuno. Y acuérdense que el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es de hígado y de tejido adiposo para la síntesis de triglicéridos. Entonces por eso dice, gracias a la glicerol que no está presente, dice, y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hace la glicerol quinasa con el glicerol? Lo activa en el hígado, no se les olvide. La función de la glicerol quinasa es la activación del glicerol. ¿Okay? Glicerol quinasa activa al glicerol. Y luego, ya que lo activa, ¿a dónde lo mete? A la dihidroxiacetona fosfato, ahí está, miren. Llega el glicerol, ¿y en qué lo convierte? En glicerol 3-fosfato. Aquí está. Ya lo activo, ¿estamos de acuerdo? Luego de aquí, usamos esta enzima. Ustedes bien que también la tiene el hígado, pero también la tiene el tejido adiposo. ¿Para formar qué? Dihidroxiacetona fosfato.
lo estoy metiendo a la vía de la glucólisis. Lo parto para convertirlo en ¿qué? Gliceraldehído 3-fosfato y meterme en la vía de la glucólisis. Ahí es donde ustedes van a tener que conectar. Ya te estoy dando la vía, te estoy dando todo. Nada más conéctamelo y mencióname qué función tiene esto. Ya saben que esto también. Ahora sí se fijan que esta enzima está activa en ayuno y alimentación. Para la síntesis o degradación de triglicéridos. Fíjense, esta está en tejido adiposo hígado, ayuno y alimentación. Exclusivamente hígado, activación del glicerol, ayuno. Eso es para incorporarlo a la vía de la glucólisis. ¿Sí se fijan que lo estoy trayendo dando puras vueltas? ¿Sí? Es como decir, muchachos, salimos de la línea, vamos a Plaza Río, nos vamos hasta la presa y nos vamos a volver a regresar por toda la vía rápida, otra vez a la línea. ¿Sí se fijan que nomás los estoy mareando por el ciclo de Krebs y la glucólisis? Eso es una rueda de la fortuna. Para llegar a la macro y estoy muy chulo. Y tira la química. ¿Está sobre el juego, No, química. Ahora, esto se pone muy interesante. Pues voy a dejar salir temprano, 5 para las 9. No, tiene un chorro de horas. Ay, no diga eso. Bueno, 20 para las 9, los 20 minutos. Ahora, fíjense, además de usar glucagón para la lipólisis, se requieren de muchos otros mecanismos. Fíjense, la lipasa, aquí te la pongo, como cuando se activa, cuando se desactiva, ¿sí? Igual, ¿verdad? La lipasa, hay una lipasa fosfatasa, fíjense, esta lipasa fosfatasa la activa la insulina. ¿Cuál es la función? Desfosforilar. ¿Sí me fijan? Desfosforilar. ¿Cuándo yo necesito que esto pase? En estados de alimentación, ¿verdad? Y cuando ocupo que esto pase en estados de ayuno, ¿no? Que en este caso es. Ahora, fíjense bien, adeninato ciclasa, ¿sí? ¿Qué hace adeninato ciclasa? Es nuestro señalizador, que es el que le envía previamente, bueno, antes de que, cuando llega el primer mensajero, que es la hormona, se une con su receptor, llega la señal a para mandárselo al AMP cíclico. Ahora, fíjense bien, ¿por quién es estimulada adeninato ciclasa en un estado de ayuno? Glucagón, ¿sí? TSH, hormona de crecimiento, tiroides, adrenalina, noradrenalina. Ahora, ¿por qué? Porque todos estos mecanismos ocupan de energía para trabajar. Para trabajar, hacer la hormona tiroidea. Ustedes saben que la hormona tiroidea tiene que trabajar alimentación, ayuno. Ella tiene que seguir activa y va a ocupar energía. Entonces tiene que tener receptores para estimular el mecanismo. O sea, no solamente el glucagón es la única hormona que hace algún tipo de estímulo o activación sobre este señalizador. Serotonina, vasopresina, hormona tiroidea, noradrenalina, hormona del crecimiento, ¿sí? O sea, si se fijan, hay muchos otros mecanismos que influencian para que en un estado de ayuno se pueda degradar los triglicéridos y obtener energía, porque todas estas hormonas trabajan con uso de energía. Entonces ellas al mismo tiempo estimulan y estimulan, ahí te va, porque saben que se van a ver beneficiados. Es como si yo les digo, un ejemplo, le diga, Ray, vamos a suponer que, ¿cómo te lo voy a poner vamos a suponer, yo tengo mi laboratorio, ¿sí? Y tú sabes que, porque me conoces, tú vas a recibir descuento conmigo, ¿sí? O no le voy a cobrar, ¿vale? Pero luego dice, híjole, ocupo llevar a mi mamá a hacer un estudio. Sabe que también si me dice a mí, pues no le voy a cobrar, le voy a hacer un muy buen descuento. Y es que también pues mi tía vino del otro lado. Ya sabe que si yo le digo, se va a ver beneficiado. Entonces constantemente él me va a estar diciendo. Lo mismo va a pasar aquí. Esta molécula le manda la señal al AMP cíclico y fíjense por quién es estimular y para que esta pueda ser activada. Insulina, prostaglandinas. Ahora, ¿por qué prostaglandinas te inhiben?
Porque acuérdense que las prostaglandinas son ¿qué? Inflamación. Cuando como, me inflamo. Cuando estoy en ayuno, me inflamo. ¿No? Al contrario, ¿no? Entonces, te inhiben. Las prostaglandinas inhiben a la adeninato ciclasa. ¿Sí? Ácido nicotínico. ¿Vitamina qué? B3. También te inhibe. Hay muchos mecanismos que activan o desactivan a la adeninato ciclasa para que ya que se mande la señal se pueda fosforilar o se pueda desfosforilar, dependiendo. Esa es la representación. Ahora, aquí habla de esta fosfodiesterasa. Fíjense, hay ciertas bebidas que te inhiben el hambre. Tú tomas café, estás en ayuno, te quita el hambre. A mí me pasa, luego pasa, que luego me siento hambre como a la 1 de la tarde. Digo, ah, caray, no he desayunado. ¿Qué hace eso? ¿Cuál es la función de esta enzima? Acelerar el proceso de degradación de GMP, guanosin monofosfato, y limitar los efectos vasodilatadores. Entonces, yo no quiero hacer vasodilatación, te hace vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se va a requerir mayor energía. Entonces, no se asusten de que si te voy a preguntar algo de todo esto, ¿no? Lo que te podemos preguntar es, sepas de esto, cómo se fosforila, cómo se desfosforila, que es vía AMP cíclico, obviamente, ¿verdad? Nada más, lo básico. Los ácidos grasos son movilizados mediante su unión con la albúmina, ya lo habíamos dicho, hasta 10 moléculas de ácido graso, o sea, hasta 10 carbonos, entiendes, por molécula de albúmina. Dice, cerebro, eritrocitos y médula adrenal no usan ácidos grasos para fines energéticos. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando estoy haciendo la oxidación o la lipólisis? El cerebro, pues no me va a llegar nada. ¿Qué tengo que hacer para que le llegue? Hacer cuerpos cetónicos. Pero tengo que convertirlos en acetilcoenzima A y luego de ahí los voy a convertir en cuerpos cetónicos para que le puedan llegar acá. De otra manera no se va a poder hacer eso. El ácido graso difunde a través de la membrana celular y es captado por una proteína captadora de ácido graso. Okay. Cuando llegan al hígado o al músculo, dice que tienen que ser captados por una proteína. Ahí está. Está en inglés y está en español. Proteína captadora de ácido graso. O sea, alguien los tiene que cachar. Hey, bienvenido. Hey. No sé si les ha pasado que han viajado a algún lado y alguien te recibe en el aeropuerto. ¿Sí? ¿No? Yo voy a tener un viaje. Yo no conozco el lugar a donde voy. Y ayer me pasaron el dato. Oye, fíjate que tengo un amigo en esa ciudad. Y pues si quieres, que contáctate con él y él te puede recibir y él te puede mover ahí. Ah, perfecto. Hay alguien que nos va a captar, que nos va a ayudar a movernos ahí. Lo mismo va a pasar aquí. Hay una proteína que se llama proteína captadora de ácidos grasos. ¿Dónde se encuentra? En hígado y músculo. Es la que recibe los ácidos grasos provenientes de la albúmina, del tejido adiposo. Y en inglés, pues así se llama. Bueno, entonces ahí se fijan los destinos del glicerol y los destinos de los ácidos grasos. También los ácidos grasos van al hígado, los ácidos grasos también van al músculo, pero si ustedes se fijan, tienen que ser primeramente captados. ¿Okay? Dice, al igual que los carbohidratos que deben ser fosforilados para su metabolismo, en la oxidación de ácidos grasos, estos deben ser activados por una enzima. Entonces, fueron captados los ácidos grasos del tejido adiposo al hígado por la proteína captadora de ácidos grasos. Hígado. Ok, ya fueron captados, ahora se tienen que activar. ¿Quién me los va a activar? Pues hay una enzima que se llama tioquinasa o acilcoenzima A sintetasa. Es la molécula, es la enzima que me los activa. Ahora, si se fijan que dice palmitilcoenzima A, es lo mismo que acilcoenzima A, porque así se llama el ácido graso, ácido palmítico, que se generó primeramente de 16 carbonos, cuando lo vimos en la lipogénesis. No se
cómo le van a hacer si faltaron a la clase. Así que con el video, pero... ¿Qué pasaría si me aviento un examencito a las 2 de la tarde de todo esto? Es Diga si sí o maldoso. no. Va a estudiar. Sí. ¿Sí o no? Un examen. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y mañana? También. ¿Cómo? ¿Va bien? ¿Va bien? No es cierto. Dijo, ya Pero se mañana se canceló, va a ya no fue. acumular. Ok. Bueno, entonces, número 1. Los ácidos grasos pueden ser traídos en cadenita de 10 carbonos por albúmina. Llegan al hígado y tienen que ser, ¿qué? Captados por la proteína captadora de ácidos grasos. Ya que son captados, son recibidos, tienen que ser activados. La enzima que me va a ayudar a activarlo se llama tioquinasa o acilcoenzima A sintetasa. ¿Vamos bien? Yo ya tengo la molécula de acilcoenzima A. ¿Quieren ahorita a las 8 un receso para su burrito, su café? ¿No? ¿Seguros? Es que algunos los veo que ya están con el desprendimiento de espíritu, entonces por eso. ¿Sí? ¿Sí quieren? ¿Sí saldrías? ¿O para algo? ¿No? ¿No? ¿Entonces le sigo? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Fíjense bien. Dice, el ácido graso se transfiere a la molécula de CoA formando acilcoenzima A, liberando el AMP. Bueno, fíjense bien. Entonces, ¿qué necesitamos? La molécula se llama, pues, ácido graso palmitilcoenzima A, que acá lo habíamos puesto por acá. Ahí está. Entonces, dice que se produce hay una reacción que se llama adenilación, formando acil-adenilato. Ahora, ¿por qué se forma acil-adenilato? Porque se ocupa de una molécula de adenosina, ¿sí? De una base nitrogenada. Dice que permanece unida a la enzima y el pirofosfato, que ya saben que es PEI. Una reacción. ¿Qué hace esta reacción? Que se pueda convertir en acilcoenzima A, dice, y liberando el AMP. Dice, como se observa, la formación de un éster tiólico necesita mucha energía hasta que implica la hidrólisis de ATP a AMP, además la hidrólisis del pirofosfato. Entonces, lo que nosotros obtenemos cuando la tioquinasa y la adenosina reaccionan con el palmitilcoenzima A o el ácido graso que viene captado de la proteína captadora, es convertirlo en acilcoenzima A. Ahora, ya que tengo yo esta molécula, ya está listo para entrar. Pero resulta ser que la molécula de CoA no es permeable a la doble membrana mitocondrial, pero sí tiene una molécula que puede atravesar libremente. Son moléculas muy específicas las que pueden pasar libremente. Piruvato, malato, sin ningún problema, entrar. Y carnitina. La carnitina, ¿cuál es el aminoácido que lo sintetiza? La lisina. Lisina. ¿Sí? Viene del aminoácido, un aminoácido cetogénico. Y tiene mucha relación que sea un aminoácido cetogénico, ¿verdad? Porque esto va a suceder, pues, en estados de ayuno, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la molécula de acilcoenzima A? Fíjense bien. Entonces, aquí son 5 pasos. Para que le pongan mucha atención a los 5 pasos. Fíjense bien. Primeramente, ¿qué necesitamos? Me voy a ir por paso. Por cierto, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. La explicación es la siguiente. Primeramente, tienen que ser captados y activados los ácidos grasos. Es el primer paso. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden poner pasos para la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, número 1, ser captados y activados. Captados por la proteína captadora de ácidos grasos y activados por tioquinasa o acilcoenzima A sintetasa. ¿Vamos bien? Ese es el primer paso. Paso número 2. Otra cosa, antes del paso 2.
Los ácidos grasos de cadena corta son transportados directamente a la matriz, pasan directo los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena larga necesitan un mecanismo de transporte especial a través de la membrana interna, conjugación a carnitina. Pero los ácidos grasos de cadena larga, estoy hablándote ya de 12, 14, 16, 18, no pueden pasar solitos como lo hacen los demás. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una, ya que los tengo activados, necesito de esta enzima, acil-coenzima A sintetasa. ¿Para qué necesito la acil-coenzima A sintetasa? Porque recuerden que aquí lo que necesito es que se intercambie la molécula de coenzima A por carnitina. ¿Sí? Entonces la acil-coenzima A, ¿qué me ayuda? A que entren, ¿sí se fijan? A que entren ¿a dónde? A la membrana mitocondrial externa. Entran. Una vez que entran, como paso número 2, que entran por medio de la acil-coenzima A sintetasa, son intercambiados la coenzima A por carnitina. Entonces, paso 2, ¿qué sería? Paso de la acil-coenzima A la membrana interna, a la membrana externa, perdón, por acil-coenzima A sintetasa. Bueno, obviamente, esta es la enzima muy importante. Esta la vamos a ver como CPT1. Entonces, CPT1, ¿sí?, es la que le va a permitir específicamente el paso. Acuérdate que aquí, acil-coenzima, que creo que tuve un error en haberlo dicho, disculpen, ahorita lo mencioné al revés. Esta es la enzima que lo activa, ¿ok? Pasa los ácidos grasos activados y le permite el paso a la CPT1, perdón, yo se los dije al revés, la CPT1, no es la acil-coenzima sintetasa, disculpen. CPT1, se va a abreviar. ¿Ok? Otra vez. Paso número 1. Ácidos grasos captados y activados por acil-coenzima A sintetasa. ¿Ok? Paso 1. Es más, vamos a usar el pizarro. Lo único que dije al revés fue la enzima, pues sin querer. Aquí, en esto, nada más la dije al revés. Lo voy a poner aquí. Paso 1, pues, ácidos grasos captados y activados. ¿Sí? Paso número 2. Ingreso a la membrana externa por CPT1, carnitina palmitoyltransferasa 1. Que en otros libros te lo dicen como CAT1, carnitina aciltransferasa, es lo mismo, como inglés, como GAP en inglés, ¿no? Pero lo manejamos más como CPT1 por el español. Entonces, paso número 2, ingreso de los ácidos grasos obviamente activados por CPT1 a la membrana externa. ¿Vamos bien? Número 3. Intercambio de coenzima A por carnitina. Y ahora sí, ¿qué te queda? Acilcarnitina. ¿Y qué va a suceder con acilcarnitina? ¿Quién le va a permitir el paso? Paso número 4. Paso de acilcarnitina por CPT2. Y tenemos que ver qué pasa cuando hay deficiencia de CPT1, CPT2, translocasa y todo. Ahora, fíjense bien. Entre el paso 3 y paso 4, ¿sí se fijan? Aquí, yo tengo algo que se llama translocasa, aquí.
¿dónde se encuentra? En el espacio intermembranal. ¿Sí? Entonces, el paso 3, cuando hay intercambio de coenzima A por carnitina, obviamente lo hace la introducción por traslocasa, ¿verdad? Paso 4, pasan acilcarnitina, pasan por la traslocasa, le ayuda la CPT2 y llega a la membrana interna mitocondrial. ¿Y qué pasa en el paso número 5? Lo voy a poner aquí. Ingreso de acilcarnitina e intercambio de coenzima A carnitina por coenzima A, formándose ¿qué? Acil coenzima A. Y ahora sí, aquí estamos listos a empezar la oxidación. Me han contado que luego te preguntan la secuencia, el orden de cómo se lleva a cabo el ingreso de ácidos grasos. Entonces, fíjense, es bien fácil. Activación, ¿sí? Luego paso a la membrana externa por CPT1. Luego de ahí, intercambio de CoA por carnitina. Carnitina, acuérdense que es el transportador, no se les olvide, el vehículo que usan los ácidos grasos. Luego pasan por vía translocasa, ¿sí? En forma de acilcarnitina, y luego la CPT2 les da el permiso de entrar a la membrana interna en forma de acilcarnitina, y luego se hace el intercambio, ¿sí? De coenzima A por la carnitina, y obviamente ya está listo, ya está activado. ¿Sí se fijan que se volvió a activar? Entonces aquí se queda activado y está listo para la beta-oxidación. Lipólisis y beta-oxidación y cetogenia está bien suave, no está nada difícil. Pero, sí, tú, me van a decir. A ver. Fíjense, esto, ¿saben cuándo yo lo aprendí? Hasta cuando yo iba como por séptimo semestre, sexto, en bioquímica clínica. Porque nosotros vimos bioquímica muy diferente. En cuestión química, sí lo vimos en rutas metabólicas, pero ya en cuestión de clínica de patologías, no. Todo te enseñaban todo lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos deficiencia de esta enzima, de esta enzima, de esta enzima? ¿Qué es lo que pasaría con un paciente? ¿Qué creen que pasaría con un paciente si tiene deficiencia de una de esas enzimas? ¿Qué le pasaría a los ácidos grasos? ¿Dónde se quedaría? Okay. ¿Y qué pasa? Excelente. Esteatosis hepática. Es como una glucogenopatía. Ahora, ¿creen que les daría hipoglucemia a los pacientes? ¿Se les bajaría la glucosa? Tiempo de ayuno, ¿sí? Les daría hipoglucemia, ¿sí? Ahora, fíjense bien, pero sería una hipoglucemia, pero fíjense, sería no cetósica, o sea, no se van a formar cuerpos cetónicos, ¿sí? No se van a, ahorita vamos a ver casos clínicos, tenemos que ver fallas de alguna de estas. Les voy a subir un artículo por deficiencia de esto. Y bueno, ahorita no me preocupa, pero a mí me preocupa cuando son como exámenes finales o extras, porque se pierden. Si será una glucogenopatía, será porque se parece la clínica, igualito. Lo bueno es que ustedes ya pasaron glucógeno, no se van a poder equivocar y confundir. Pero un final, en un semestre normal, un final, un extra, es de locura, porque ya se te juntan todas las patologías. ¿Se imaginan un final de bioquímica o un extra? Una chulada de exámenes. Okay. Quiero que me pongan la lanzadera. ¿Cuántas lanzaderas llevamos? 5. Tenemos la de malato, tenemos la de citrato
glicerol, bueno, por orden, las que vimos. Lanzadera de glicerol 3-fosfato, ¿estamos de acuerdo? Luego mencioné malato por la gluconeogénesis. Y luego la de argino succinato aspartato, citrato 4. Y luego esta, ¿no? 5. Y la vía translocasa, no se les olvide, la de, porque también sigue siendo malato cuando se convierte el oxalacetato en malato, cuando se parte el citrato en la lipogénesis. Pero ahí acuérdense que hay vía translocasa. La vía translocasa, ¿dónde debe de aparecer? En la lipogénesis y en el complejo pH, arriba. Cuando el piruvato entra, para ser convertido en acetilcoenzima, tienen que señalizarme que diga vía piruvato translocasa. La translocasa le permite el paso a la carnitina, le permite el paso al malato, le permite el paso al piruvato. Aquí está más de cerca. ¿Sí? ¿Qué hace la CPT1 o CAT1? Le cambia la coenzima A por carnitina y es la que le permite el paso. ¿Estamos de acuerdo? En la 2, ¿qué es lo que va a permitir? El paso de la acilcarnitina y luego ya le intercambia la molécula de CoA, se la vuelven a dar, le quitan la carnitina y se fijan la carnitina que hace, otra vez vuelve al espacio de la membrana externa para volver a seguir pasando. La carnitina es el Uber, es el camión, nada más que está entre el espacio externo e interno de la mitocondria. Está un poquito de la explicación de lo que ya les dije. Ahora dice, ¿por qué se llama beta-oxidación? En este proceso el carbono beta del ácido graso se oxida a acetona, dice a una acetona y luego a un tioéster, por eso se le llama beta-oxidación, porque hay un intercambio de una acetona y luego un tioéster. Si se fijan, la acetona aquí está, o sea, el carbonilo, ¿sí? Es el que se oxida, el que se pierde, uno de estos, y se agrega un tioéster. ¿Dónde va a sufrir todo este mecanismo? En el proceso de beta-oxidación, que son de 4 pasos. Miren, esa es la beta-oxidación. Esa es la beta-oxidación. ¿En qué estamos convirtiéndonos en la beta-oxidación? En moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, ¿se fijan? ¿Qué estamos formando? Moléculas de acetil, cada 2 carbonos, moléculas de... ¿sí? ¿Se fijan? Estamos formando muchas moléculas de acetilcoenzima cada vuelta que estemos dando en la beta-oxidación por cada 2 carbonos. Dice, una vez en la matriz, las moléculas de acil-CoA son degradadas mediante una secuencia repetitiva de 4 reacciones. Entonces se repite muchas veces. ¿Cuáles son las 4 reacciones de la beta-oxidación? Oxidación por FAD, hidrólisis o hidratación por una molécula de agua para romper, segunda oxidación por NAD y una tiólisis por coenzima. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que la molécula de acil ahora se llame acetil. En la beta-oxidación cambia acil por acetil para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. De otra manera no puede suceder. Para eso sirve la beta-oxidación. Digo que es hidratación o hidrólisis. Son estos. Esto es lo mismo que acil-coenzima A. Si lo ven en los libros, así es lo mismo que acil-CoA. ¿Ok? No se les olvide, porque luego se sacan de onda, se asustan. No, es lo mismo. Porque vienen del ácido palmítico, acuérdense. Esta es la primera oxidación. La hidrólisis, la segunda oxidación por NAD y la tiólisis. ¿A qué le vamos a cambiar? El grupo acil por el acetil y le agregamos la coenzima y formamos acetilcoenzima. Entonces aquí son los 4 pasos ya directos de la oxidación. Ahora, ¿cuántos carbonos tiene la molécula de acetil? 2, ¿se fijan? Se siguen conservando. Y luego aquí, ¿qué pasa? ¿Cuántos tiene ahora? 4. Y luego acá tiene 1, 2, 3, 4. Fíjense cómo va creciendo la cadena. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 4. 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ajá. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a cambiar a partir de la molécula. Tengo 1, 2. Ya tengo 1 y 2. Ya se convierte en acetilcoenzima.
¿Por qué? Porque si no se convierte en acetilcoenzima A, no puede ingresar al ciclo de Krebs. Si no, no sirvió de nada hacer todo esto. Y acuérdense que esos son ciclos que se repiten muchas veces. Por eso obtenemos grandes cantidades de acetilcoenzima A. Entonces, llega un momento donde hay tanto acetilcoenzima A en la matriz mitocondrial que hay muchas moléculas de acetil-CoA que dicen, ay, ya está saturado, ya es mucho. La fila, ¿dónde voy a entrar? No, te vas a ir a cuerpos cetónicos y se van a formar cuerpos cetónicos. El resto de moléculas de acetil-CoA que no entran a Krebs se van a destinar a cuerpos cetónicos. Esa se llama cetogénesis, es otra ruta metabólica. También muy cortita. El rey se queda viendo cómo hacerlo. O sea, no para, no para todo esto. Ya faltan menos rutas. Ya no nos falta cetogénesis, cetólisis, síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol está cortita, son 20 pasos. 20. Ah. Vamos a ver. Mañana. Y así que va a venir. No, pero no va a venir el No, de colesterol nos enfocamos paso intermedio, enzima limitante, a partir de acetil, porque sale también de acetilcoenzima. Y llegamos a, ya les digo, se forma esto, pero vamos viendo ahí pasitos muy claves hasta que crezca la cadena y vemos una enfermedad, se llama el síndrome de Smith. Es una patología de la síntesis de colesterol. Nada más. Bueno, aquí están los pasos por cada uno de ellos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Miren. Dice, existen 3 acilcoenzimas deshidrogenasas que actúan sobre cadenas largas, intermedias y cortas. Y obviamente se generan pues muchas moléculas. Acuérdense que los ácidos grasos de cadena corta pasaron solitos, ya los de cadena larga, porque pues eran de 10 carbonos, tuvieron que haber pasado por carnitina. Ahora, ¿qué alteraciones o patologías pueden suceder por deficiencia de enzimas? Fíjense, ¿qué pasaría si hay defecto en el transporte de carnitina? No se produce. Que tuviéramos un problema con la enzima, ¿sí? O que no se produjera la CPT1, o la carnitina sil traslocasa, o la CPT2. ¿Se fijan? Hay muchas enzimas que participan durante el transporte de ácidos grasos. Fíjense bien, todos, si se fijan, dice hipoglucemia, porque estamos en ayuno. ¿Estamos de acuerdo? No permitiríamos metabolizar los ácidos grasos. Dice, pero dice que es hipoglucemia no cetóxica, porque si no logro oxidar y convertirlos en acetilcoenzima, no va a haber cuerpos cetónicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no hay cuerpos cetónicos y está en un estado de ayuno, ustedes saben que si alguien se va a una glucogenopatía, sí puede usar las grasas y detectar cuerpos cetónicos. ¿Por qué le dieron al niño, por deficiencia de PDH, dieta cetogénica? Quiere decir que él sí tenía las enzimas para formar cuerpos cetónicos. En el caso de estas patologías dicen que no se forman cuerpos cetónicos, todo se acumula en el hígado, no se metaboliza, por eso les da hígado graso, les da esteatosis hepática, por eso puede dar hepatomegalia en un momento dado, ¿sí? Ahí está, aparece la hepatomegalia. En algunos casos dice que puede haber tubulopatía proximal, daño renal, miocardiopatía. ¿Por qué miocardiopatía y debilidad muscular? Porque los ácidos grasos también van al músculo, ¿se acuerdan? Entonces, si no son oxidados, también va a haber cardiopatías. Puede haber microcefalia, hipotensión. ¿Por qué microcefalia? Porque si no hay acetilcoenzima, no hay cuerpos cetónicos, no va a recibir energía el cerebro, ¿sí se fijan? Entonces va a haber trastorno neurológico, sobre todo si son niños que vengan con este defecto al momento de nacer. Pérdida de la masa muscular, pues no va a poderle suministrar energía al músculo, ¿estamos de acuerdo? Taquicardia, rabiomilosis. Esa es la betoxidación. ¿Saben dónde la pueden meter? Dentro del ciclo de Krebs. La pueden meter adentro de Krebs. O sea, si ustedes hacen en su mapa un ciclo de Krebs así, más o menos, lo puedes meter adentro. ¿Por qué te llevan acetilcoenzima? Es una idea. Hay equipos durante los semestres que lo meten en el interior del ciclo de Krebs. Se vale. Y se mira curado, porque se ve como un doble fondo.
Me lo han hecho así. Y luego todavía acá tienes el ciclo de la urea. Y luego me voy a poner bicicleta de Krebs, ¿no? Pues se miran curadas los fondos, pero de Krebs hay otro. ¿Sí? Entonces le han dado así como, una vez le pintaron como un fondo, usaron como gis y se miraba como un doble fondo, se miraba bien curado, le hicieron muy buen diseño. Y esa es la creatividad de cada quien. Digo, si ustedes lo quieren agregar, si no, no. Otros lo ponen afuera, como ustedes lo quieran poner. Y esa es la creatividad de cada quien. ¿Me van a sorprender con el mapa? Hey. Me dice Marichu, y me los enseñan, me los enseñan. Ahora que regresemos. Se los voy a presumir. Está quedando bien. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando se hace la betoxidación? Miren, van entrando. Por cada ácido graso, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima estamos generando? Dice que 8, ¿verdad? Cada 8, ¿no? Entran a Krebs y luego pueden continuar ¿a dónde? A la cadena transportada de electrones, porque los NADH, los FAD que genere en la betoxidación y en el ciclo de Krebs, están de acuerdo que hay muchos NADH y muchos FAD, ¿verdad? Porque los de la betoxidación son una parte del ciclo de Krebs, ¿eh? Los NAD y los FAD que se están generando. Entonces imagínense, cada NADH son 3 ATPs, pues el chorro de energía que estás generando, ¿no? Entonces ahí conectamos, ¿no? Dice, la regulación está dada de la betoxidación, ¿por quién? Pues CPT1. Entonces, ¿cuál es la enzima limitante de la betoxidación? CPT1. Dice, la regulación está dada sobre la enzima carnitina palmitoil transferasa 1. Ahora, ¿por qué es la regulación ella? Fíjense bien. En estado postprandial, ¿qué quiere decir? En estado de alimentación, la actividad de la CPT1 es baja. Tiene lógica, ¿eh? que sea baja. Y disminuye la oxidación de los ácidos grasos. En estados de inhalación ayuno, la actividad de la CPT1 es alta. ¿Ven? Sí. No solamente eso es todo, falta un dato más. Ahí está. En estado postprandial, la malonilcoenzima A, intermediario inicial de la biosíntesis de ácidos grasos, regresemos al origen de los ácidos grasos, inhibe a la CPT1. Entonces, en la lipogénesis, ustedes tienen que poner que la molécula de malonilcoenzima A te inhibe a la CPT1. Entonces, lo que pueden hacer ustedes, ahorita regresamos ahí. Aquí le pueden poner una flechita y ponerle signo negativo malonilcoenzima A. Alimentación. ¿Sí me estoy dando a entender? Como trabajo. Aquí, flechita. ¿Sí? Signo negativo, malonil-CoA. Alimentación, es la que inactiva. Aquí en inactivo. CPT1. Dice, y disminuye el ingreso de ácidos grasos a la célula hepática. Dice, y se esterifican en acilgliceroles y salen al hígado. Para eso sale. Ahora, en estado de inhalación, aumenta la concentración de ácidos grasos a los acetilcoenzima A e inhiben a la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, ¿quién inhibe a la acetilcoenzima A carboxilasa? A la ACCC, acil-CoA. O sea, el ácido graso activado, para que me lo entiendan. Entonces, cuando ustedes pongan lipogénesis y pongan la ACC, además de poner signo positivo de la insulina, signo positivo el citrato, me tienen que poner signo negativo acilcoenzima A. De hecho, yo lo había comentado el día de ayer. Sí, ¿verdad? Lo comentamos. Dice, entonces te inhibe a la malonil, se libera la inhibición de la CPT1. ¿Por qué se libera la CPT1? Porque si tú inhibes a la ACC, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a producir malonilcoenzima A y se libera la CPT1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se libera.
Por lo tanto, más acil-CoA se oxidará. Entonces, inhibes ACC, no produces malonil y se libera la CPT1. ¿Se imaginan cuántos años de investigación han hecho todo esto para poder llegar a entender eso? Yo me lo ubiqué en un Inter. En un Inter, ¿verdad? Y eso tardaron años. No, y obviamente se van haciendo estudios de por qué la gente no baja o por qué la gente sube mucho de peso y por qué si aún tiene buena dieta y no bajan de peso. O sea, dicen, pues entonces, ¿qué es lo que podrá hacer? A veces pueden ser fallas enzimáticas. Que dice, pues estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien y no bajo de peso. Hay que ver por dónde está el problema, porque también pueden ser fallas enzimáticas, ¿no? Y pues de nada sirve, digo, me refiero, de nada sirve en el sentido de que estés comiendo bien, estás haciendo ejercicio y no bajas de peso. ¿Por qué? Pues puede ser una falla enzimática. Tendríamos que hacer estudios. No te duermas. No, no estoy dormido. Ahora, ya voy a terminar. Esto que yo les enseñé es oxidación de los ácidos grasos. No sé si les llamó la atención. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿Qué son? ¿Números qué? Pares. Existe otra oxidación por impares. Para todo. La cara que hacen todas. Porque, ni modo, lo tenemos que ver. Miren, vamos a ver esto. La oxidación de los ácidos grasos insaturados. Fíjense bien. Me voy a meter ahí. Aquí está, miren. Los ácidos grasos de cadena impar forman propionil. ¿Qué es lo que forman los ácidos grasos de cadena par? Acetilcoenzimano. ¿Sí se fijan? Los ácidos grasos de cadena par forman acetil. Los ácidos grasos de cadena impar forman propionil. Pero ustedes saben que propionil no está en el ciclo de Krebs. Propionil te lleva a un caminito que se llama succinil o enzima. Quiere decir que los ácidos grasos de cadena impar entran más abajo por el ciclo de Krebs. Ellos entran por succinil, pero primero se forman en propionil. O sea, el ácido graso activado es propionilcoenzimano y el ácido graso activado de cadena par es acilcoenzimano, si se fijan, es la única diferencia. Dice, el metabolismo del propionilcoenzimano para formar succinil-CoA mediante carboxilación mediada por biotina, se ocupa esta vitamina. Dice, recordar piruvato carboxilasa requiere de vitamina B12. Succinilcoenzimano entra al ciclo de Krebs. Entonces yo les estoy poniendo cuántos carbonos tiene propionil. ¿Cuántos, Marcelo? 3. ¿Cuántos carbonos tiene acilcoenzimano? Tienen 4, ¿no? Que lo vean bien. Que lo vean bien, más de cerca. ¿Cuántos tiene? Ya no bien, ya no. 4, ¿ah? 1, 2, 3, 4. Ok. Pero es de par, ¿sí se fijan? Y acil-CoA tiene 4. Pero fíjense cuántos tenía propionil. 3. Son de cadena impar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vámonos para acá. Ok. ¿Qué va a convertirse el propionil? Por la enzima propionilcoenzima carboxilasa, que parece la piruvato carboxilasa, pero no. Usa bicarbonato, ATP, biotina. Usa lo mismo que la piruvato carboxilasa. ¿Vale? Lo va a convertir en metilmalonilcoenzima. De metil, ¿a qué va a pasar? Por esta enzima a metilmalonilcoenzima. ¿Ok?
fíjense, aquí ocupamos biotina, acá ocupo vitamina B12. ¿A dónde me lleva succinil? Síntesis del grupo M. ¿Fíjense? Aquí lo más importante es, ¿qué te pueden preguntar en el examen? ¿Cuál es la molécula activa de los ácidos grasos de cadena impar? Propionidio. Okay. ¿Por dónde? ¿Qué generamos? Succinil. ¿Qué cofactores ocupamos para la síntesis de ácidos grasos de cadena impar? B12 y biotina. ¿Qué es lo que ocupas? Saber. Te pueden preguntar cofactores, producto final, ¿cómo se llama el ácido graso activado de cadena impar? Es todo lo que te pueden cuestionar. Ahora, ¿por qué estos no son tan comunes? Se generan pocos, no muchos. Entonces no voy a entrar en tantos detalles. O sea, tenemos que entrar nada más que conozcan que sí existen moléculas que son de menos carbonos y por dónde pueden ingresar. Entonces, por el ciclo de Krebs, si del lado izquierdo tenías urea, por el lado derecho vas a conectarme ácidos grasos de cadena impar por succinil y poner sus cofactores. Entonces ya entienden por qué si un paciente tiene deficiencia de B12 va a tener una anemia hipocrómica, ¿verdad? Ahora, ¿afectarías a los ácidos grasos de cadena impar? Claro que sí, porque es un cofactor. Y yo tuviera una anemia, ¿no? Por falta de vitamina B12. Dice que esta se efectúa en 3 etapas, aquí se los pongo, ¿no? Bien. Los ácidos grasos de cadena impar son especies poco abundantes, poco. Se oxidan de la misma forma que los ácidos grasos de cadena par, solo que se diferencian que al final se produce propanil y acetilcoenzima. Esta unidad activa de 3 carbonos del propanil entra al ciclo de Krebs mediante su conversión a succinil. ¿Pero por qué dice que acetil? Bueno, pues es que si das la vuelta al ciclo de Krebs puede llegar a formar acetil nuevamente, ¿no? Pero entran por succinil. Y succinil te conecta con el grupo N. Entonces ya lo que sigue es cetogénesis, pero ya los voy a dejar libres para que lean bastante. Sí es bastante lo que vimos el día de hoy. Sí. Va a estar sabrosón el examen de mañana. Un parcial. Uno solo examen, 2 exámenes nada más de este paso. 2, ya habíamos dicho. En este tema, ajá. Sí, pues nomás vamos a hacer todo lo que es lipogénesis, lipólisis, beta-oxidación, lo que veamos hoy, cetogénesis, cetólisis. Y radicales libres, también un poquito de radicales libres.